Piensa en Los Ángeles, en San Francisco, en Santa Fe, en San Antonio, en Nevada, en Colorado. ¿Por qué todos estos lugares tienen nombres en español? No es un accidente, no es un capricho, no es porque a alguien le parecieran bonitos, es porque durante más de 300 años todo ese territorio fue español. Y después fue mexicano, y hay algo que muy poca gente sabe hoy. El oeste americano, ese territorio que las películas nos han vendido como tierra de cowboys, de sheriffs y de pioneros americanos, era México. Era México antes de ser América. Y cómo dejó de serlo, es una de las historias más impactantes y más injustas y más olvidadas de toda la historia moderna. Y esto es solo el principio de la historia, porque lo que viene ahora lo cambia todo. En los próximos minutos vamos a ver cómo España construyó un imperio en ese territorio durante 3 siglos, cómo México lo heredó y lo perdió en apenas 25 años, y cómo los hombres y mujeres que vivían allí de repente se encontraron en un país que no era el suyo, sin moverse de su casa. Quédate, porque hay un dato al final de este vídeo que pocas personas conocen. Para entender todo esto hay que viajar al año 1521. Hernán Cortés acaba de conquistar el Imperio Azteca y España tiene en sus manos algo que ningún poder europeo ha tenido antes, el continente más grande del mundo. Durante los siguientes 200 años, la corona española va a enviar expedicionarios al norte, hacia lo que hoy es Texas, California, Nuevo México, Arizona. No buscan oro solamente, buscan rutas, buscan alianzas, buscan tierra. Y la encuentran. En 1598, Juan de Oñate cruza el Río Grande y toma posesión de Nuevo México en nombre del rey de España. En 1610 se funda Santa Fe. Para ponerlo en perspectiva, Santa Fe es la segunda capital de gobierno más antigua de los Estados Unidos. Solo la supera San Agustín, en Florida, fundada en 1565, también española. En el siglo XVIII, los franciscanos levantan una cadena de 21 misiones a lo largo de la costa de California, cada una a un día de camino de la siguiente: San Diego, Los Ángeles, Santa Bárbara, San Francisco. Las misiones no son solo iglesias, son centros administrativos, agrícolas, educativos, son el esqueleto de una civilización. El camino real de tierra adentro conecta la Ciudad de México con Santa Fe a través de más de 2000 kilómetros de desiertos y montañas. Es la autopista del imperio. Cuando México se independiza de España en 1821, hereda todo eso, hereda un territorio que equivale a más de 4 millones de kilómetros cuadrados, una extensión que hace a México uno de los países más grandes del planeta en ese momento. Pero el problema es que ese territorio enorme está casi vacío, o mejor dicho, está habitado por pueblos indígenas, por pequeñas comunidades de colonos españoles y mestizos, y por muy poca presencia del gobierno central, y eso lo convierte en algo muy peligroso, en un objetivo. En la Ciudad de México, el gobierno de la joven república tiene problemas enormes: deudas, inestabilidad política, golpes de estado, guerras internas, y mientras tanto, al norte el territorio es inmenso y difícil de defender. ¿Qué hace México para proteger esas tierras? Algo que parece una buena idea en ese momento, y que resulta ser un error histórico de proporciones colosales. Decide abrir las puertas, decide dejar que colonos de Estados Unidos se instalen en Texas a cambio de una condición: que se conviertan al catolicismo, que juren lealtad a México y que respeten las leyes mexicanas. La lógica es simple: más gente en Texas significa más población que defienda el territorio. El problema es que los colonos americanos llegan en masa, y no llegan solos. Traen su idioma, sus costumbres, su cultura y sobre todo, traen esclavos. México había abolido la esclavitud en 1829, pero los colonos americanos en Texas no tienen ninguna intención de cumplir esa ley. Para 1835 hay 30,000 colonos americanos en Texas y solo 4,000 mexicanos. ¿Ves a dónde va esto? En 1836, Texas se rebela, declara su independencia de México, hay batallas: El Álamo, Goliat, San Jacinto, y México pierde. Texas se convierte en una república independiente durante 9 años.
porque en 1845 Estados Unidos la anexiona. Ahora bien, aquí viene un detalle que mucha gente no conoce: México nunca reconoció la independencia de Texas. Para el gobierno mexicano, Texas seguía siendo territorio mexicano en rebeldía. Y cuando Estados Unidos la anexiona, lo vive como una declaración de guerra. Pero la guerra no empieza por Texas, empieza por una disputa sobre dónde está la frontera. Estados Unidos dice que la frontera de Texas está en el Río Grande. México dice que está en el río Nueces, mucho más al norte. La diferencia es enorme, miles de kilómetros cuadrados de tierra. El presidente americano James Polk envía tropas al territorio disputado. México ataca y Polk va al Congreso y dice que México ha derramado sangre americana en suelo americano. Muchos historiadores han debatido eso durante décadas, porque esas tropas estaban en territorio reclamado por México, no en suelo americano. Pero en 1846 eso no importa. La guerra ha comenzado. El ejército americano invade México desde 3 frentes: por el norte desde Texas, por el oeste conquistando California y Nuevo México casi sin resistencia, y por el sur un ataque directo al corazón del país. En septiembre de 1847, las tropas americanas entran en la Ciudad de México, la capital de México, ocupada por un ejército extranjero. Es uno de los momentos más traumáticos de la historia mexicana hasta hoy. Y hay un episodio de esa batalla que los mexicanos no olvidan: el castillo de Chapultepec. Cuando los americanos asaltan el castillo, que era la Academia Militar Mexicana, 6 cadetes jóvenes, chicos de entre 13 y 20 años, se niegan a rendirse. Uno de ellos, Juan Escutia, dicen que se envolvió en la bandera mexicana y se lanzó desde la muralla antes de dejar que cayera en manos enemigas. Los llaman los niños héroes, y en México hoy, en 2025, siguen siendo héroes nacionales. Pero la guerra estaba perdida. El 2 de febrero de 1848, en el pueblo de Guadalupe Hidalgo, a las afueras de la Ciudad de México, se firma el tratado que pone fin a la guerra. Y lo que México firma ese día es devastador. Cede a Estados Unidos el territorio que hoy forma California, Nevada, Utah, Nuevo México, la mayor parte de Arizona y Colorado, y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. En total, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, más de la mitad del territorio mexicano. A cambio, Estados Unidos paga $15 millones, que es básicamente nada, una cifra simbólica para el territorio más rico del continente. Piénsalo un momento. 5 años después de firmarse ese tratado, en California se descubre oro. Oro en cantidades nunca vistas. La fiebre del oro de 1849 convierte a California en uno de los territorios más ricos del mundo. Si el tratado se hubiera firmado 5 años después, ¿habría habido tratado? Nadie lo sabe, pero la pregunta queda flotando. Ahora bien, el Tratado de Guadalupe Hidalgo no es solo una transferencia de territorio. Tiene un artículo clave, el artículo 8. Ese artículo dice que los mexicanos que viven en ese territorio pueden quedarse, que se les respetarán sus propiedades, sus derechos, su lengua, su religión. ¿Sabes cuántos mexicanos vivían allí en ese momento? Aproximadamente 100,000 personas. De repente, sin moverse de su casa, se convierten en ciudadanos de un país que no es el suyo, en extranjeros en su propia tierra, y el artículo 8 no se cumplió. Lo que pasó en los años siguientes es una historia de despojo sistemático. California aprobó una ley en 1851 que obligaba a los propietarios mexicanos a presentar sus títulos de propiedad ante un tribunal americano para demostrar que las tierras eran suyas. Un proceso que costaba dinero, que requería abogados, que duraba años. Muchas familias no pudieron pagarlo. Otras no entendían el sistema legal americano. Otras simplemente perdieron los pleitos. Para finales del siglo XIX, la mayoría de las grandes familias mexicanas de California habían perdido sus tierras, haciendas que llevaban 100 años en la misma familia, ranchos construidos con el trabajo de generaciones, todo ido. Pero algo no pudieron quitarles: el lenguaje. ¿Sabes cuántas palabras del rancho americano vienen directamente del español? Vaquero, ranch, de rancho; lazo, de lazo; rodeo, corral; Mustang, de mesteño; stampede, de estampida; bronco; canyon, de cañón;
Los cowboys americanos del siglo XIX aprendieron a montar, a enlazar, a arrear el ganado de los vaqueros mexicanos que llevaban generaciones haciendo eso. El icono más americano que existe, el cowboy, es en realidad una copia directa del vaquero mexicano. Su sombrero, sus espuelas, sus técnicas de rodeo, su forma de marcar el ganado, todo viene de México y hay algo más que sobrevivió. Los nombres: Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, San Diego, Fresno, Monterrey, Santa Bárbara, Tucson, Albuquerque, El Paso, San Antonio, Laredo, Corpus Christi, nombres que los colonos americanos encontraron al llegar y que en la mayoría de los casos no cambiaron, porque eran demasiado parte del paisaje para borrarlos. La arquitectura también sobrevivió. Las casas de adobe, los patios interiores, los arcos de las misiones, todo eso forma parte de lo que hoy llamamos estilo del suroeste americano. Es arquitectura española y mexicana, rebautizada, reinterpretada, pero española y mexicana. Las comunidades también sobrevivieron. En Los Ángeles, en San Antonio, en Tucson, en Santa Fe, había comunidades mexicanas que mantuvieron su lengua, su comida, sus fiestas, su fe, invisibilizadas durante décadas, ignoradas por los libros de historia, pero ahí, siempre ahí. Hoy, el español es la segunda lengua más hablada de los Estados Unidos. Más de 60 millones de personas lo hablan en ese país, más que en España, más que en Argentina, más que en Colombia. Solo México supera a Estados Unidos en número de hispanohablantes. Los Ángeles es hoy la segunda ciudad con más hispanohablantes del mundo entero, solo por detrás de la Ciudad de México. En California, en Texas, en Nuevo México, en Arizona, la población hispana ya es mayoritaria o está a punto de serlo. ¿Qué significa eso? Significa que el territorio que México perdió en 1848 nunca dejó de ser, de alguna manera, hispano. No por política, no por ley, por algo mucho más resistente que cualquier tratado, por la gente, por las familias que se quedaron, por las generaciones que siguieron hablando español en casa, por la música, la comida, la fe, el lenguaje que se transmite de abuelos a nietos. 175 años después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, la historia no terminó como los que lo firmaron esperaban, y eso es algo que ningún libro de historia americano te va a contar. Hay una frase que se escucha a veces en el suroeste de Estados Unidos, entre las familias hispanas que llevan allí más tiempo del que existe ese país. Dicen: nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó a nosotros. Es una frase que resume 3 siglos de historia en 12 palabras. Los que construyeron ese territorio, los que lo habitaron, los que lo cultivaron, lo bautizaron, le dieron nombre a cada cerro y a cada río. No son los colonos que llegaron del este en el siglo XIX, son los que ya estaban allí, y eso no lo borra ningún tratado. La historia oficial tiene huecos enormes, lugares donde se decidió no mirar, no contar, no recordar. Este canal existe para mirar exactamente ahí, para rescatar las historias que cayeron entre las grietas, las historias que merecen ser contadas. ¿Te ha sorprendido esta historia? Si es así, cuéntame en los comentarios cuál fue el dato que más te impactó. Y si crees que hay alguien en tu vida que necesita conocer esta historia, suscríbete y comparte este video, porque la mejor forma de rescatar la memoria es pasarla de mano en mano.